Dios, deseamos ver tu gloria, queremos verte ya, separando el cielo a tu regresar. Y bajo tu cuidado, con tu protección, contemplando majestuoso a nuestro Rey. Llegando como fuego, gloriosa tu presencia, el mundo conmovido podrá ver. Eres Mesías, Yeshua HaMashiach, León de Judá, el Rey de Israel, defensor de Sión, la gloria de tu pueblo, el Rey de la creación, el Rey de la creación. Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar en esta semana con ustedes transmitiéndole desde Lima, Perú. Hoy vamos a ver la lección número 38. ¿Sí? El título para esta semana es Alza la cabeza y sé de buen ánimo. ¿Sí? Estudiaremos Tercé Nefi, capítulos del 1 al 7 durante toda esta semana. Muy bien, vamos a dar inicio con la introducción de acuerdo al manual de Ven Sígueme, en lo que dice: el presidente R. Benson señaló que el registro de la historia nefita justo antes de la visita de El Salvador revela muchos aspectos similares a nuestros días, en que anticipamos su segunda venida. Aspectos similares a nuestros días. Muy bien. Solo quienes tenían testimonios fuertes y estaban plenamente convertidos pudieron mantenerse firmes antes de que El Salvador apareciera en América. Solo quienes tenían testimonios fuertes y estaban plenamente convertidos pudieron soportar, ¿sí?, mantenerse firmes antes de que El Salvador apareciera en América. Sucede lo mismo en nuestros días. Solo quienes tengan testimonios fuertes y estén plenamente convertidos podrán mantenerse firmes antes de la segunda venida del Señor. Un estudio concienzudo de Tercé Nefi, los capítulos del 1 al 7, le ayudará a entender de qué forma su testimonio de Jesucristo y su conversión al Evangelio le brindará la fuerza sustentadora que necesitará para mantenerse fiel al Salvador en la difícil época en que vivimos. Estudiaremos Tercé Nefi, el capítulo 1 en especial. El versículo 13, que lleva el título para esta semana, Alza la cabeza y sé de buen ánimo, fue tomado del versículo 13. Veamos lo que dice el versículo 13. Alza la cabeza y sé de buen ánimo. Pues he aquí, ha llegado el momento. Y esta noche se dará la señal. Y mañana vengo al mundo para mostrar al mundo que he de cumplir todas las cosas que he hecho declarar por boca de mis santos profetas. ¿Cuál es el mensaje para esta semana? Y que quede grabado en nuestras mentes. Que todos los santos de los últimos días debemos alzar la cabeza a los cielos,
mirar a los cielos y ser de buen ánimo. No solo en este pasaje de las Escrituras, sino también el Salvador le dijo a sus apóstoles y discípulos cuando estuvo en Jerusalén, que podemos ver en Mateo 14, el versículo 24 al 27. Pero antes de pasar a esos libros de Mateo, Juan y Doctrina y Convenios, el Señor dice algo muy importante, pues aquí ha llegado el momento, todo tiene su momento. Algunos podemos estar muy preocupados, como veremos en el video más adelante, que no llega, que ya pasó el tiempo. Y eso es lo mismo que sucedió en estos tiempos. En aquellos tiempos se determinó un día para eliminar, matar, asesinar, destruir a todos aquellos que siguieran pensando en las señales que el profeta Samuel el Amanita había profetizado, y según la gente mala, la gente inicua, ya había pasado el tiempo y no hubo ninguna señal. Así que decretaron un día para destruir a todos los santos de aquellos tiempos. Pero el Señor le dice, pues aquí ha llegado el momento. Y es más, si el Señor le dice al profeta Nefi, que está ahí viviendo con ellos, esta noche se dará la señal, le dice al profeta. Y mañana vengo al mundo. ¿Con qué propósito venía al mundo? ¿Cuál era el fin? Él lo dice. Y mañana vengo al mundo para mostrar al mundo que he de cumplir todas las cosas que he hecho declarar por boca de mis santos profetas. O sea, las palabras de los profetas se cumplirán. Nos guste o no nos guste, la palabra de Dios se cumple. Solo es cuestión de tiempo y de ser pacientes en la espera. Las señales están hoy en día, que lo podemos ver en muchas cosas. Señales de guerras, señales de temblores de tierra, muchas señales. Pero las principales señales, y están escritos, la señal principal es que se predica el Evangelio a través del Libro de Mormón. Es una de las señales que fue profetizado. Otra señal que se está viendo, y los santos lo vemos, es más de 300 templos. Algunos construidos y otros en proceso de construcción. En toda la tierra. Son señales. Muy aparte de la señal que el Señor en estos tiempos ha levantado un profeta para que nos pueda guiar, que lo veremos más adelante al estudiar a Samuel el Amanita. ¿Sí? Muy bien, entonces con esta pequeña introducción y ya sabemos el porqué del título para esta semana, alza la cabeza y sé de buen ánimo. Muy bien, no solamente le dijo a los nefitas el Señor, sino también lo dijo al pueblo de Jerusalén, a los judíos. Veamos lo que les dijo. Mateo 14, en versículo 24, que dice. Y vamos a ver en qué momento le dice el Salvador. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, veamos lo que significa cuarta vigilia, es decir, entre las 3 y las 6 de la mañana. Esa es la cuarta vigilia. ¿Sí? Entre ese lapso de tiempo. ¿Sí? Muy bien. Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Entre esa hora, de 3 a 6 de la mañana. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Todos tuvieron miedo.
Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no tengáis miedo. Aquí tenemos también la palabra tened ánimo. A los nefitas le dijo: sed de buen ánimo, que tiene el mismo significado de tener ánimo. ¿Sí? El Señor nos anima. ¿A qué? A que no tengamos miedo. Lo mismo le dice a los nefitas. Muy bien, regresando entonces al otro versículo, vamos a apretar aquí. Juan 16, versículo 33. Muy bien. Y vamos a ir entonces a lo que en la página web directamente nos sale. Que dice lo siguiente, en versículo 32. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno a lo suyo, y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Aquí también les anima a sus discípulos. Les dijo que iban a pasar por mucha aflicción, muchas pruebas, y aunque serían esparcidos, que aún ellos mismos, los apóstoles, sus amigos, como dice, amigos íntimos muy fuertes, aún no iban a dejar solo. Pero él les dijo: no se preocupen, no estoy solo, mi Padre está conmigo. Algunas veces también podemos pasar por esa misma historia. Cuando estamos pasando alguna aflicción, una prueba, ya sea de enfermedad o pérdida de algo o de alguien, podemos sentirnos solos, muy solos. Quizás no tengamos ni a nuestros seres queridos al lado, o nuestros seres queridos no comprendan, no entiendan nuestro dolor. Pero la enseñanza aquí del Salvador es que Él le dijo: pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. En otras palabras, también le estaba diciendo a sus discípulos: no estáis solos, porque el Padre está con ustedes. Yo no estaré con ustedes en estos momentos, porque seréis esparcidos, pero mi Padre estará con ustedes. Lo mismo ayer que hoy. ¿Cuál es el propósito de decirle estas cosas? Para que tengan paz. Y le dijo el Señor: en mí tendréis paz. En el mundo tendremos mucha aflicción. El mundo nos da aflicción. Pero Él nos dice: tened ánimo, confiad, yo he vencido al mundo, nos dice el Salvador. Muy bien, regresamos nuevamente a la página y vamos a estudiar lo que es Doctrina y Convenio 6136. Muy bien, inmediatamente nos llevó a la web y dice lo siguiente. Le dice: y ahora os digo. Aquí está hablando ya en ese tiempo, en esta última dispensación. Y ahora de cierto os digo, y lo que digo a uno, lo digo a todos. En ese momento le estaba diciendo al profeta José Smith. Pero ¿qué dice el Señor aquí? Y lo digo a todos. Sed de buen ánimo, hijitos. Así es como nos llama el Salvador. Hijitos. Porque estoy en medio de vosotros, y no os he abandonado. ¿En medio de quién está el Salvador? Ahora mismo, en medio de nosotros. En estos momentos que estoy transmitiendo desde Lima, Perú, el Señor está en medio de nosotros. Es lo que está diciendo aquí. Sed de buen ánimo, hijitos.
y por cuanto os habéis humillado ante mí. Ahora, vuestras son las bendiciones del reino. Si somos humildes, si hemos hecho convenio con el Salvador Jesucristo, si guardamos los convenios, los mandamientos que Él nos ha dado, y nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados, lo cual significa, si nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados, es que estamos verdaderamente arrepentidos y verdaderamente también hemos cambiado. Ha habido un profundo cambio en nuestro corazón, lo cual significa que el ayer se quedó con nuestros pecados, con nuestras transgresiones. El día de hoy estamos cumpliendo los mandamientos con exactitud, guardando los convenios que hemos hecho al momento de bautizarnos y en los sagrados santos templos. Y lo guardamos esos convenios con exactitud. Entonces el Señor nos llama hijitos. Entonces el Señor estará en medio de nosotros. Entonces no nos habrá abandonado. Por cuanto si estamos al lado del Señor, vuestras, dice el Señor, son las bendiciones del reino celestial. Y continúa diciéndonos el Señor, dándonos ánimo. Ceñid vuestros lomos. Ceñid los lomos, como dice, enderezarse. Poner en orden nuestras vidas. ¿Sí? Continuar adelante, con la mira fija hacia el Salvador. Y sed vigilantes y sensatos. Vigilante quiere decir vigilar, estar atentos. Y sensatos. Podríamos decir también prudentes. Mirando, ¿qué cosa? Hacia la venida del Hijo del Hombre. Porque viene la hora que no pensáis. Así es que debemos estar vigilantes y sensatos y debemos ceñir nuestros lomos. Como dice, ponernos bien. No chuecos. Enderezarnos. Cuando dice ceñir vuestros lomos, a los soldados se ceñían bien sus protectores, ¿no? En sus lomos también, para ir bien acomodados, dispuestos, atentos, vigilantes, sensatos, ¿sí? Para que cuando el enemigo venga, estemos listos. Vigilantes para que el enemigo no nos caiga de sorpresa y podamos avisar aún a nuestra familia, a nuestros compañeros, etc. Y sensatos para obrar con sensatez, con prudencia, siempre guiados por el Espíritu Santo. Es lo que nos dice. ¿Qué más nos dice el Señor en esta dispensación, la última? Muy bien, vamos a ver lo que está en Doctrina y Convenios. Un ratito. En Doctrina y Convenios 78, versículos 17 al 19. Muy bien, vino. Y ahora vamos a ir a esa página. ¿Qué dijo el Señor aquí? De cierto os digo, sois niños pequeños. En verdad, hermanos, hermanas, somos niños pequeños y muchos somos como niños pequeños. Y todavía no habéis entendido cuán grandes bendiciones el Padre tiene en sus propias manos y ha preparado para vosotros. Somos niños pequeños. Muchos misterios de Dios no lo comprendemos, algunos más que otros. Pero a veces necesitamos que nos corrijan. Es por eso que necesitamos recordar al Señor todas las semanas. Estar atentos, vigilantes cuando los líderes están hablando en la reunión sacramental. En la conferencia general, cuando habla el profeta, muy atentos, vigilantes, y actuar con sensatez, no con imprudencia.
preparados, ceñidos los lomos. El versículo 18 nos dice el Señor, y no podréis sobrellevar ahora todas las cosas. No obstante, sed de buen ánimo. Nuevamente repite esta palabra, sed de buen ánimo, porque yo os guiaré. No estáis solos, porque el Señor nos guiará. Es más, nos toma de la mano. Algunos los alza en sus brazos, los lleva. Y el Señor nos dice, de vosotros son el reino, y sus bendiciones y la riqueza de la eternidad son vuestras. Y para que sean vuestras, allá lo que dice el Señor. Y el que reciba todas las cosas con gratitud, será glorificado. Y le serán añadidas las cosas de esta tierra. En otras palabras, no debemos tanto preocuparnos por las cosas de este mundo, hasta tal punto que tengamos mayor amor a las riquezas que al mismo Dios. Que dice cuál es la bendición. Y le serán añadidas las cosas de esta tierra hasta 100 tantos, ya que el Señor está con nosotros. Sí, y más. ¿Podemos tener la riqueza de este mundo? Sí. De acuerdo con la voluntad del Señor, sí. Pero Él conoce. Porque he conocido muchos hermanos que han prosperado. Pero la prosperidad les mareó tanto que comenzaron y terminaron violando las leyes de Dios. Si recibimos de parte del Señor es para que seamos sensatos, llevemos la vida con prudencia, ceñidos los lomos, vigilantes y atentos a los dardos encendidos que venían de todas partes del enemigo. ¿Qué creen cuando el Señor comienza a bendecirnos? El enemigo no se ponen atención y manda a sus huestes para tratar de destruirnos, desviarnos del camino para no recibir las bendiciones. Lo va a hacer. No piensen que no. Lo va a hacer y lo hace. Así que sigamos en el camino. ¿Sí? Debemos estar prestos a escuchar las palabras del Señor que viene a través de sus santos profetas. Al respecto, el presidente Russell M. Nelson, en una de sus conferencias, cuando habló acerca de escúchalo, el título de su conferencia, de su discurso, él dijo algo importante. Nuestro Padre sabe que lo que más nos ayudará cuando nos rodee la incertidumbre y el temor es escuchar a su Hijo. Porque cuando procuremos escuchar, verdaderamente escuchar a su Hijo, seremos guiados a saber lo que debemos hacer en toda circunstancia. Dice, en toda circunstancia. Ya sea en la riqueza, en la pobreza, en el dolor o en la felicidad. En toda circunstancia. Muy bien. Entonces regresamos al tema. Y proseguimos. Muy bien, entonces para dar inicio al estudio de Tercer Nefi, capítulo 1 en adelante, vamos a ver el video que nos presenta, ¿sí?, los líderes de la iglesia y por supuesto el Señor. Y prestemos atención al video. Veamos el video entonces. ¡Otra vez! ¡Ahora! ¡A la derecha, a la derecha! Dispara otra vez. No falles. Las flechas y piedras no pueden herirlo. Y por motivo de su firmeza, serán traídos otra vez al conocimiento verdadero de su Redentor.
su gran y verdadero pastor. Y serán contados ¡Adelante, entre disparen! sus ovejas. Por tanto, os digo que será mejor para ellos que para vosotros, a menos que os arrepintáis. A menos que os arrepintáis. ¡Está endemoniado! Es por el poder del diablo que está en él que no podemos herirlo. ¡Esperad! ¡Deteneos! ¡Bajad las armas! ¡Llevadlo! Guardad las piedras y flechas. Prended a este individuo y atadlo. ¡Ah! Y así como vive el Señor, acontecerán estas cosas, dice el Señor. ¿Por qué no fuiste con los demás? No pudimos darle con nuestras piedras, ni con nuestras flechas. El Espíritu del Señor estaba con él. Samuel profetizó para que supiéramos de la venida de Nefi, Jesucristo. ya se pasó el tiempo. Y no se han cumplido las palabras de Samuel concernientes a Jesucristo. Han sido en vano vuestro gozo y fe concernientes a esto. A menos que se verifique la señal que ha indicado el profeta Samuel, se aplicará la pena de muerte a todos aquellos que crean. ¿Por qué no creéis en las palabras de Samuel? Se nos han manifestado muchas grandes señales. Las profecías han empezado a cumplirse. Algunas cosas pudisteis haber adivinado, mas sabemos que todas estas cosas grandes y maravillosas no pueden suceder. Señor, mi corazón se aflige en extremo. Sí, Señor, oro a favor de aquellos que están a punto de ser destruidos por motivo de su fe. Alza la cabeza y sé de buen ánimo, pues he aquí, ha llegado el momento. Y esta noche se dará la señal. Y mañana vengo al mundo. Para mostrar al mundo que he de cumplir todas las cosas que he hecho declarar por boca de mis santos profetas. Vengo a los míos para cumplir todas las cosas que he dado a conocer a los hijos de los hombres desde la fundación del mundo. No tememos. Un día sin noche. ¿Ahora crees? Sí, todas las cosas. Todo ápice.
Ha nacido el Señor. Tu Padre Celestial sabe que en tu vida habrá momentos difíciles e incluso aterradores. Pero también desea el Señor que sientas gozo. Vamos a estudiar 3 Nefi, capítulo 1, los versículos del 1 al 23. Muy bien. Nefi, hijo de Elamán, parte de la tierra, y su hijo Nefi conserva los anales. Y aconteció que en el año 91 había concluido, y habían pasado 600 años de la época en que Leí salió de Jerusalén. Y fue el año en que Laconeo era juez superior y gobernador en toda la tierra. 600 años habían pasado desde que Leí salió. Y esto se había profetizado. Si nos vamos a la guía de estudio, en relación a 600 años, nos va a llevar a 2 Nefi 25:19, que dice lo siguiente. Dice, aquí está hablando Nefi. Sí, en el año aproximadamente 559 antes de Cristo. Y recordando las palabras de su padre Leí, 600 años antes de Cristo, cuando salieron de Jerusalén. Pues según las palabras de los profetas, no solamente el profeta, sino de Jeremías y otros profetas que vivieron en aquel tiempo, según las palabras de los profetas, el Mesías viene 600 años a partir de la ocasión en que mi padre salió de Jerusalén. Y según las palabras de los profetas, y también la palabra del ángel de Dios, su nombre será Jesucristo, el Hijo de Dios. 600 años antes de Cristo sabían el nombre por el cual se llamaría aquí en la tierra al Salvador del mundo, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el Salvador. Bien. Un ratito. El versículo 2 dice, y Nefi, hijo de Elamán, había partido de la tierra de Zaremla, dando a su hijo Nefi, al que hemos visto en el video, que era su hijo mayor, el cargo concerniente a las planchas de bronce, y todos los anales que habían sido conservados, y todas aquellas cosas que se habían guardado sagradas desde la salida de Leí de Jerusalén. Leí, a través de Nefi y sus hermanos, obtuvieron las planchas de bronce, que eran los libros de Moisés. ¿Sí? Muy bien. El versículo 3. Entonces salió de esa tierra, y nadie sabe a dónde se fue. Y su hijo Nefi llevó los anales en su lugar, sí, los anales de este pueblo. ¿Por qué era tan importante los anales? Es fundamental saber que así como para ellos los anales fue tan importantes llevarlos consigo, para nosotros las escrituras es tan importante tenerlos presente. Y no solo presente, sino leerlos, escudriñarlos, estudiarlos. Meditar sobre las palabras de los profetas, sobre las palabras del Señor. ¿Sí? Por ello la importancia, siempre así la importancia del Señor que hubieran profetas. Y el primer profeta de la tierra fue Adán.
Y luego los dos profetas, como no hay otro profeta que conocemos. En el versículo 4 dice: aunque abundan las señales y las maravillas, los inicuos hacen planes para matar a los justos. Hay un plan también para matar a los justos en estos tiempos. Y sucedió que a principios del año 92, he aquí, empezaron a cumplirse más plenamente las profecías de los profetas. Porque empezó a haber mayores señales y mayores milagros entre el pueblo. Las señales de la venida del Salvador estaban. Al igual que hoy en día las señales a su segunda venida están en la tierra. Porque empezó a haber mayores señales. Del año 70 hay tantas señales. Hubieran guerras y rumores de guerras. Hemos pasado una primera guerra mundial, una segunda guerra mundial. Hemos pasado por tantas señales, temblores, terremotos, guerras por aquí, rumores de guerra. Sí. También vemos la tecnología cómo está avanzando y se está intensificando. Pero estas señales también lo están usando para el mal. ¿Sí? Como también para el bien. Cuando lo sabemos, los hijos de Dios utilizar esas herramientas tecnológicas para el bien. Versículo 5. Pero hubo algunos, como siempre, que empezaron a decir que ya había pasado el tiempo, para que se cumplieran las palabras que habló Samuel en la manita. El profeta Samuel en la manita dijo 5 años. Y ellos estaban contando posiblemente desde la época que Samuel lo dijo, en las murallas. ¿Sí? ¿Cómo que el mal y esas personas mismas personas están contando también? ¿Es que creyeron las palabras de Samuel en la manita? Sí. Le creyeron, pero le creyeron para el mal. Contaban los días para destruir al pueblo, para que no se cumpliera. Ellos estaban contando los días para que no se cumplieran. En cambio, los nefitas convertidos contaban los días para recibir ese día en que sabían que el Salvador Jesucristo iba a nacer en Jerusalén. Gran diferencia. Unos usan esa misma señal para el bien y otros esa misma señal para destruir. ¿Sí? Y dijeron, ya había pasado el tiempo para que se cumplieran las palabras que habló Samuel de la manita. ¿Qué más sigue? El versículo 6. Y empezaron a reírse de sus hermanos diciendo, he aquí ya se pasó el tiempo y no se han cumplido las palabras de Samuel. De modo que han sido en vano vuestro gozo y vuestra fe concernientes a esto. Y aconteció que hicieron un gran alboroto por toda la tierra. Recordemos que tiene las escrituras de Samuel la manita a la llegada de nuestro Salvador. Tiene una relación con nuestros tiempos. Y continúa leyendo. Y las personas que creían empezaron a pesadumbrarse en gran manera a través de las noticias del gran alboroto. Escuchaban que ya había pasado el tiempo y que no se había cumplido las señales. Que las señales que había dado el profeta no eran ciertas. Y que empezó en el corazón de los mismos nefitas convertidos al Señor. Empezaron a pesadumbrarse en gran manera. ¿Puede suceder en estos tiempos? Sí. Por todo el mundo comenzaron a predicarse para el año 2000. Muchos comenzaron a salir alborotos y señales, y muchos hablaban que el año 2001, al empezar, iba a haber el fin del mundo. Y como no se sucedió, otros comenzaron a burlarse.
algunos miembros comenzaron a desconfiar y comenzaron a apesadumbrarse en gran manera. No fuese que de algún modo no llegaran a verificarse aquellas cosas que se habían declarado. ¿Qué está pasando en estos momentos por nuestra mente? ¿Qué ha pasado por la mente de muchos hermanos cuando se estaba pasando el tiempo? Desde el año 2000 han pasado ya 24 años. ¿Y siguen las señales? Sí. Pero no se han cumplido todas las señales, hermanos, hermanas. Las señales estamos viviendo, y muchas de ellas, pero no se han cumplido todas, para que el Señor aparezca y se muestre en todo el mundo. Pero recordemos algo. Como santos de los últimos días, sabemos que el Señor, antes de la segunda gran venida, que vendrá como fuego purificador, donde todos los inicuos serán quemados como rastrojo, Él vendrá y preparará a su pueblo, y viene preparando, para que puedan soportar la venida del Salvador Jesucristo. Está escrito: a su llegada, los inicuos serán destruidos, y los santos que verdaderamente se arrepintieron y estén guardando los convenios, los mandamientos, serán salvos aún como por fuego. ¿Qué quiere decir? El fuego no los quemará. Serán transportados, trasladados inmediatamente. Conforme acá haya destrucción, serán trasladados para encontrarse con la Sion de Enoc, con la Sion que vendrá junto con el Salvador Jesucristo. Y que dicen las profecías que nos abrazaremos a ellos. Así es que tenemos que cumplir los mandamientos y los convenios que el Señor nos ha dado. ¿Sí? Entre los mandatos que nos ha dado el profeta en estos últimos días, y hago hincapié como lo dijo el Samuel y la manito, nos ha recordado el profeta para estos tiempos, para que estemos preparados. Comenzar con el fin en mente, tener en fin en mente la gloria celestial, la vida eterna. Arrepentirse a diario, hacer y guardar convenios, escuchar al Señor, pero verdaderamente escucharlo, elegir dejar que Dios prevalezca en nuestras vidas, vencer al mundo, salir de Babilonia, del mundo, elegir ser pacificadores, no contenciosos, pensar de manera celestial. Eso nos ayudará a estar preparados para la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. En estos tiempos, así como Samuel y la manita preparó al mundo, tenemos un Samuel y la manita moderno, el presidente Russell M. Nelson, y los profetas que le antecedieron. En el versículo 8 dice: mas he aquí, esperaban firmemente la llegada de ese día y esa noche y otro día, que serían como un solo día. En otras palabras, 2 días. 2 días. 48 horas de puro día. Que serían como un solo día, como si no hubiera noche, a fin de saber que su fe no había sido en vano. Ellos esperaban en ello, confiaban. Pero he de imaginar que muchos posiblemente se pasaron al otro bando. Pero ¿qué dice las Escrituras? Y lo dice más adelante. Y sucedió que los incrédulos fijaron un día en el cual se habría de aplicar la pena de muerte a todos aquellos que creyeran en esas tradiciones. ¿Puede pasar en este tiempo lo mismo? Sí, en algunos lugares ya está pasando. No se permite en algunos lugares predicar el Evangelio, y lo hacen secretamente.
Y cuando le encuentran predicando, le sentencia con la pena de muerte. ¿Pasarán con los santos? Solo el Señor sabe. Pero para eso debemos estar preparados. Y sucedió que los incrédulos fijaron un día en el cual se habría de aplicar la pena de muerte a todos aquellos que creyeran en esas tradiciones, a menos que se verificase la señal que había indicado el profeta Samuel. Y ocurrió que cuando Nefi, hijo de Nefi, vio esta iniquidad de su pueblo, su corazón se afligió en extremo por todo su pueblo. Y acaeció que fue, y se postró en tierra, y clamó fervorosamente a su Dios, a favor de su pueblo, con fervor, con ahínco, con todo su alma y ser. Sí, aquellos que estaban a punto de ser destruidos por motivo de su fe en la tradición de sus padres. A todos los creyentes, a todos los que creían en la venida del Salvador Jesucristo. ¿Qué hizo Nefi? El profeta de aquel tiempo se postró en tierra y clamó fervorosamente a su Dios. ¿Qué sucedió? En el versículo 2. Y sucedió que todo ese día imploró fervorosamente. Repite 2 veces acá en Nefi. Y sucedió que todo ese día imploró, oró fervorosamente al Señor. Y he aquí, la voz del Señor vino a él, diciendo, aquí encontramos un principio, una verdad. El Señor escuchará nuestras oraciones por otras personas. En el caso de Nefi oraba por todo su pueblo, por todos los creyentes. En nosotros también puede ser lo mismo. El Señor escuchará nuestras oraciones por otras personas, puede ser por un hermano, por nuestras familias, o como líderes por nuestro barrio, o por nuestra organización. El Señor escuchará tus oraciones cuando lo hagas por otras personas. Versículo 13. Es el versículo que lleva el título de Ven, sígueme de esta semana. Alza la cabeza y sé de buen ánimo, pues he aquí ha llegado el momento. Y esta noche se dará la señal. Palabras del Señor. Y mañana vengo al mundo para mostrar al mundo que he de cumplir todas las cosas que he hecho declarar por boca de mis santos profetas. Jesucristo es lo que siento que aquí habló él mismo. Iba a nacer al día siguiente como un niño. Pero él es Dios, recordemos. Él puede hacer muchas cosas que nosotros no podemos y algunas cosas que quizás no entendemos en este tiempo. Y él habló. ¿Qué verdad podemos aprender de este versículo? El Señor cumplirá todas las palabras que Él ha hablado por medio de sus profetas. Tengamos confianza. Lo que dijo el Señor, lo ha dicho y lo cumplirá. Y lo cumplirá, hermanos y hermanas. Versículo 14. He aquí, vengo a los míos, para cumplir todas las cosas que he dado a conocer a los hijos de los hombres desde la fundación del mundo. ¿A quienes venía? A los suyos. Al pueblo, a su pueblo de Israel, venía a ellos. ¿Cuál era el propósito? Cumplir todas las cosas que he dado a conocer a los hijos de los hombres desde la fundación del mundo, para cumplir las palabras de los profetas y para hacer la voluntad, así la del Padre como la del Hijo. La del Padre por causa de mí y la del Hijo por causa de mi carne
He aquí ha llegado el momento y esta noche se dará la señal. He subrayado aquí la del Padre como la del Hijo. ¿Cómo es que iba a ser la voluntad así la del Padre como la del Hijo? El elder Bruce McConkie nos resolvió esa pregunta. ¿Cómo puede Jesucristo cumplir tanto la voluntad del Padre como la del Hijo? Él nos enseñó lo siguiente. Él dijo, está claro que Jesucristo es el Hijo por causa de la carne. Es decir, que nació en el mundo como los demás mortales, como nosotros. Jesucristo tuvo un cuerpo de carne y huesos como nosotros. Tenía un cuerpo que fue concebido y nutrido en el vientre de una mujer mortal, María. Resulta más difícil imaginar cómo es que era el Padre por causa de sí mismo. Esto solo se puede interpretar como que Él, el Salvador, era el Padre porque tenía el poder del Padre. Que su voluntad fue absorbida en la voluntad del Padre, que podía hacer todas las cosas debido a su herencia de ese ser supremo. Cristo es Dios y viene a redimir a su pueblo. Él es el Hijo porque nació en la vida terrenal. Él es el Padre porque hereda de su Padre todo el poder de la omnipotencia. Y lo que dice y lo que hace se convierten y son las palabras y las obras de aquel cuyo nombre lleva el nombre de su Padre. Continuamos con Tercer Nefi capítulo 1. Llega la noche el nacimiento de Cristo. Veamos. Y aconteció que se cumplieron las palabras que se dieron a Nefi, tal como fueron dichas. Porque aquí, a la puesta del sol, no hubo oscuridad. ¿Cómo fue esto? Al momento de estar ocultándose el sol, ¿sí? Ocultándose el sol, no hubo oscuridad, todos pudieron presenciar el sol ya de color naranja, ocultándose, desapareciéndose, pero no caía la noche. Y de pronto continúa como al mediodía. Y el pueblo empezó a asombrarse porque no hubo oscuridad. Al caer la noche todos se dieron cuenta. Imaginemos que son las 6 de la tarde, el sol ya se está ocultando en la penumbra y ya se oculta, y cuando hay un rayito, la última partecita de naranjita, vemos que cuando ya se oculta vino la noche y todo comienza a estar de noche. Pero sucedió que vieron el sol ocultarse y de pronto seguía como medianoche, comparado como mediodía. ¿Y qué sucedió? Y hubo muchos que no habían creído las palabras de los profetas. ¿Qué pasó con ellos? Que cayeron a tierra y se quedaron como si estuviesen muertos, pues sabían que se había frustrado el gran plan de destrucción que habían tramado contra aquellos que creían en las palabras de los profetas. Porque la señal que se había indicado estaba ya presente. Cayeron a tierra por su maldad. Y empezaron a comprender que el Hijo de Dios pronto aparecería. Sí. En una palabra, todos los habitantes sobre la faz de toda la tierra, desde el oeste hasta el este, tanto en la tierra del norte como en la tierra del sur, se asombraron a tal extremo
que cayeron al suelo, toda la tierra de América, tanto del norte como del sur. Y por supuesto el centro, donde estaban los nefitas. ¿Qué más pasó? El 18. Se da la señal y aparece una nueva estrella en pleno día. Porque sabían que los profetas habían dado testimonio de esas cosas por muchos años y que la señal que se había indicado ya estaba a la vista. Y empezaron a temer por motivo de su iniquidad e incredulidad. Quienes empezaron a temer, los malvados, los inicuos, los que habían tramado la muerte de todos los santos que creían en la señal de los profetas. Pero ese plan maligno quedó en nada, fue frustrado por el mismo Señor, por las señales del Señor en los cielos. Versículo 19. Y sucedió que no hubo oscuridad durante toda esa noche, sino que estuvo tan claro como si fuese mediodía. Y aconteció que en la mañana el sol salió de nuevo por el orden natural, como siempre sale, según su orden natural. Y entendieron que ese era el día en que había de nacer el Señor por motivo de la señal que se había dado. Aquí ya estaba de día y supieron que en ese día en Belén estaba de noche. Y había una gran estrella que también alumbraba acá el continente americano, posiblemente era más gigante, se le veía acá más grande, también se veía en Belén, una estrella grande. Sí, muy notorio para todo el continente asiático. Y entendieron que ese era el día en que había de nacer el Señor, por motivo de la señal que se había dado. Aquí se habla de señales. En estos últimos días también vivimos señales de los últimos tiempos. Es por eso que debemos estar preparados para la inminente venida de nuestro Salvador Jesucristo. Estar mucho más que preparados. Versículo 20. Y habían acontecido, sí, todas las cosas, toda partícula, según las palabras de los profetas. Se había cumplido hasta ahí las palabras de los profetas, sin faltar ni una tilde, ni una coma. 21. Y aconteció también que apareció una nueva estrella, de acuerdo con la palabra. Yo la llamo, se llama la estrella de Belén, que fue vista en este continente. Una gran estrella, y fue vista también en Belén, sobre Belén y todo el continente asiático, porque recordemos que los tres reyes magos venían del oriente y llegaron por la señal, ¿sí?, de esa estrella nueva que apareció sobre Belén. Sí, cuando vieron esa estrella supieron que el Salvador había nacido y fueron para Jerusalén. Y su viaje tuvo alrededor de 2 años. No es que esa misma noche que nació el Salvador aparecieron los Reyes Magos, no. Esa misma noche que nació el Salvador apareció la estrella también. Una nueva estrella. Y sucedió que de allí en adelante, por supuesto acá allí, Satanás empezó a esparcir mentiras entre el pueblo para endurecer sus corazones. ¿Cuál era el propósito del enemigo de nuestras almas? Endurecer los corazones, a fin de que no creyeran en aquellas señales y prodigios que habían visto. Miren este astuto ser. Las señales se habían visto, pero él empezó a esparcer mentiras con las mismas personas y posiblemente de repente algunos mismos conversos, para endurecer sus corazones.
a fin de que no creyeran en aquellas señales y prodigios que habían visto. Pero, a pesar de esas mentiras y engaños, la mayor parte del pueblo creyó y se convirtió al Señor. Y eso es lo maravilloso. En esta oportunidad vemos aquí, y está escrito, pero a pesar de esas mentiras y engaños, la mayor parte del pueblo creyó y se convirtió al Señor. Pero a pesar en estos últimos días, en nuestros días, pero a pesar de esas mentiras y engaños que están por todo el mundo, ¿sí? La mayor parte del pueblo, aún hasta ahora, no cree y no se han convertido al Señor. Solo la menor parte. Llegará el día que la mayor parte, las Escrituras dicen que sí. Toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Cristo. Si aquí fue la mayor parte convertido al Señor y creyó al Señor, llegará el día, hermanos y hermanas, que todos los que vivan en esta tierra, en el milenio, adorarán al Señor. Nos recibirán como su Señor y Salvador. Por supuesto, habrá una minoría que quizás no pasen la prueba y al final del milenio luchen contra los santos. A pesar de las grandes señales, a pesar que ya tienen la inmortalidad. Porque dice que Satanás será soltado al final del milenio, por un poco tiempo. ¿Y qué hará él? El enemigo también empezará a esparcir mentiras entre el pueblo de Dios aquí mismo. Y muchos caerán, como caen ahora. Como podemos caer aún nosotros, los conversos. Es por eso que debemos estar preparados, escudriñando las Escrituras, cumpliendo y guardando todos los mandamientos de Dios con exactitud, rogando al Señor que nos proteja, que nos cuide, es que nos ayude a pasar las pruebas al lado del Señor. Principio que aprendemos en este versículo 22. Cuando afrontamos las mentiras de Satanás, podemos elegir creer en Jesucristo y ser convertido. Cuando afrontamos una mentira que viene y sabemos que es del enemigo, simplemente podemos elegir creer en Jesucristo y ser convertidos. Desfasarlo, afrontarlo, retirarlo de nuestras vidas. No permitir, consentir que el enemigo de nuestras vidas, a través de esa mentira, tenga poder sobre nosotros. Así es que recordemos este principio. Cuando afrontamos las mentiras de Satanás, podemos elegir creer en Jesucristo y ser convertidos. Versículo 23. Y ocurrió que Nefi salió entre el pueblo, y también muchos otros, bautizando para arrepentimiento. Con lo cual hubo una gran remisión de pecados. Y así el pueblo de nuevo empezó a gozar de paz en la tierra por algunos años, que estudiaremos. Y les invito a que estudien por cuánto tiempo más. 4 años. Y luego nuevamente Satanás esparció sus mentiras y muchos se perdieron. Al respecto de todo que hemos hablado, el de David Bernard, el del coro de los 12 apóstoles, enseñó lo siguiente: la fidelidad no es ser insensato ni fanático, más bien es confiar y depositar nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Salvador, en su nombre y en sus promesas. Hay muchos que dicen que los santos somos fanáticos. No soy fanático. Y creo que no somos fanáticos.
los que guardamos los convenios y los mandamientos de Dios. Más bien, ¿qué dice el Elder Bernard? Más bien es confiar. Confiamos y depositamos nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hacemos. Seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Somos bendecidos con una perspectiva y una visión eternas que se extienden mucho más allá de nuestra limitada capacidad mortal. Se nos permitirá congregarnos y permanecer en lugares santos y no ser movidos hasta que venga el día del Señor. Si confiamos en el Señor, ¿qué permitirá el Señor? Que nos congregamos, que permanezcamos en lugares santos y no ser movidos hasta que venga el día del Señor. Seremos protegidos por el Señor mismo. Es la promesa del Señor a todos aquellos que guardan los convenios del Señor, a aquellos que confían en el Señor Jesucristo. Preguntas. ¿Qué puedo hacer para mantenerme fuerte cuando se cuestionan mis creencias sobre Jesucristo? Y esto viene sucediendo y sucederá con mayor fuerza. El obispo Richard C. Eckley, quien fue primer consejero del obispado presidente, enseñó lo siguiente. Veamos lo que nos enseñó. Debido a los conflictos y desafíos que enfrentamos en el mundo de hoy, quisiera sugerir, veamos esa sugerencia, una sola opción. ¿Cómo es que una sola opción? Sí, una sola opción. No dos opciones, sino una sola. Una opción de paz y protección. Una opción que es adecuada para todos. Esa opción es la fe. Escojan la fe en lugar de la duda. Escojan la fe en lugar del temor. Escojan la fe en lugar de lo desconocido y lo que no se ve. Y escojan la fe en lugar del pesimismo. Cuando la lógica, el razonamiento o el intelecto personal estén en desacuerdo con enseñanzas o doctrinas sagradas, o si mensajes contradictorios atacan sus creencias, escojan no desechar la semilla de su corazón a causa de la incredulidad. Escojan la fe en Jesucristo. Recuerden, no recibimos un testimonio sino hasta después de la prueba de nuestra fe. De lo escrito en 3 de Nefi 1, versículo 22. ¿Cómo puedo evitar ser engañado con las mentiras o por las mentiras que difunde Satanás en la actualidad? Al respecto, el presidente Dieter F. Uchtdorf, que en ese entonces miembro de la primera presidencia, enseñó lo siguiente. Él nos dijo lo siguiente, y prestemos atención. Satanás, nuestro adversario, desea que fracasemos. Eso está muy claro. Él esparce mentiras como parte de su esfuerzo para destruir nuestra creencia. Astutamente sugiere que el que duda, el escéptico y el cínico son sofisticados e inteligentes, mientras que aquellos que tienen fe en Dios y en sus milagros son ingenuos, ciegos o les han lavado el cerebro. Satanás sostendrá que es socialmente aceptable dudar de los dones espirituales y de las enseñanzas de los profetas verdaderos. Desearía que pudiesen ayudar a todos a comprender este hecho sencillo. Creemos en Dios a causa de las cosas que sabemos con el corazón y la mente, no por las cosas que no sabemos. Soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por las cosas que sabe mi corazón y que sabe mi mente.
No por las cosas que no sabe, no sé, sino por las que sé. Y sé que mi Padre Celestial vive. Sé que Jesucristo es el único Salvador del mundo. Y sé que Él expió mis pecados. Y sé que sus promesas se cumplen. Continúa diciéndonos el de: a veces nuestras experiencias espirituales son demasiado sagradas para explicar en términos mundanos, pero eso no significa que no sean reales. A veces nuestras experiencias espirituales no lo van a comprender nuestros hermanos o las personas del mundo, porque son muy personales. En una oportunidad yo recibí una revelación. Y fue duro un poco para mí. Por supuesto se lo conté a mi esposa y a mi hija. Ellos lo aceptaron con gran amor. Pasó un tiempo y creo que fue una prueba para mí. Estábamos hablando de señales y de pronto vino a mi mente ese sueño que tuve, esa visión personal, y se lo manifesté. No saben cuál fue mi decepción al escuchar de este hermano. Quizás hayas comido algo que no te cayó bien y has tenido ese tipo de sueños y que lo has confundido. Y realmente me sentí muy mal. Mal, quizás no por mí, sino por él, que no comprendía las cosas y los misterios de Dios. Pero era algo sencillo y simple. Pero desde ahí tengo muy presente si algunas cosas los he compartido aún en este canal, pero las cosas muy sagradas no las comparto. Quizá con mi familia los comparte porque ellos saben que a veces lo quiero limitar y ellos saben que tengo algo más guardadito. Y dice, ¿qué más? ¿Qué más? Profundizan, entonces los comparto porque sé que no se van a burlar. Y eso nos ayuda a crecer espiritualmente. Recordemos que las revelaciones personales son, y hay algunas que son muy sagradas. Y hay algunas que el Señor te dice, no lo digas. Algunas veces podemos decirla, pero es como prueba para nosotros. Posiblemente el hermano la haya olvidado completamente. Pero este pasaje del Elder Uzdor me hace recordar y lo que él dice. Porque ellos tienen experiencias, visiones y sueños inspiradores. A veces nuestras experiencias espirituales son demasiado sagradas para explicar en términos mundanos. No se puede en términos mundanos. Pero eso no significa que no sean reales. Son reales. Llegará el tiempo, hermanos, que muchos misterios serán revelados. Pero cuando estemos preparados, muchos llegarán a conocer y ver la faz del Señor. Pero si están preparados para ese día.
Y sé que debo estar preparado y que debemos estar preparados para ese gran día que se viene pronto. Y que muchos están recibiendo sueños, visiones, y aún no miembros de la iglesia. Y lo mantienen sagrados. Porque está profetizado que aún sus niños, sus mujeres, las mujeres, los ancianos, verán sueños y visiones que vendrán de los cielos. Algunos no comprenderán, no entenderán en su debido tiempo. Y algunos esperarán su cumplimiento. Como el caso que viene a mi mente. Y es un caso real. Un cierto misionero latino llegó a los Estados Unidos en una misión y tocó la puerta de una persona anciana y le abrió. Y él se quedó mirándole, estupefacto al misionero. Te conozco, te he visto. Pasa, te he estado esperando 20 años a que tú vinieras y tocaras mi puerta. ¿Qué había pasado? Él había recibido una revelación que este misionero latino un día tocaría su puerta y él aceptaría el Evangelio de Jesucristo. Muchos misioneros pasaron, él mismo contó, el anciano. Muchos misioneros pasaron por mí, pero yo te esperaba a ti. ¿Qué creen? ¿Qué pasó? A la semana se bautizó. Sueños y revelaciones y visiones están pasando en estos últimos días. El Señor se está manifestando y está llamando a sus escogidos. Tengan fe. Si algún familiar aún no es miembro de su iglesia, de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, continúen orando. Confíen en el Señor. Él hará su parte. Y llegará el día, según su fe, que todas sus familias estarán juntos, sellados por tiempo y eternidad. Sean leales y fieles. No pierdan la esperanza, confíen en el Señor. Él cumple sus promesas. No se abandonen. Manténganse vigilantes. ¿Sí? Y manténganse todas sus vidas actuando con prudencia. Siempre teniendo y pensando de manera celestial. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido las siguientes verdades. 2 verdades y un principio. La primera verdad total. El título de esta semana: alza la cabeza y sé de buen ánimo. ¿Qué verdad más hemos aprendido? El Señor escuchará nuestras oraciones por otras personas. La segunda verdad: el Señor cumplirá todas las palabras que Él ha hablado por medio de sus profetas, y a su debido tiempo, en el tiempo del Señor, no en el nuestro. Seamos pacientes. Él cumplirá sus promesas y a su debido tiempo. Y el tercer principio: cuando afrontamos las mentiras de Satanás que vienen y que vendrán, podemos elegir creer en Jesucristo y ser convertidos.
Y para finalizar, quiero recordar las palabras del profeta Russell M. Nelson. Comenzar con el fin en mente. ¿Cuál es nuestro fin en mente? El objetivo de nuestras vidas, lograr la vida eterna y la exaltación, regresar con nuestro Padre Celestial y vivir con todas nuestras familias. Arrepentirnos a diario, hacer y guardar los convenios, escuchar al Señor. Él quiere hablarnos, lo ha dicho el profeta. Elegir dejar que Dios prevalezca en nuestras vidas. Vencer al mundo, salir de Babilonia, salir del mundo. No hacer las cosas que hace el mundo, sino hacer las cosas que hemos visto hacer al Salvador Jesucristo. Hacer las cosas de un verdadero discípulo de Jesucristo, que sigue y sirve a su Maestro con fidelidad y lealtad en todo. Elegir ser pacificadores en este mundo lleno de confusión, llena de enojo y de ira y de odios. Elijamos ser pacificadores y pensar de manera celestial en todo tiempo, en todo lugar. Nos conducirán por el camino estrecho y angosto que nos conduce a la vida eterna. Testifico de ello sabiendo que es verdad. Sé que nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Sé que Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y vive. Él ha resucitado y viene pronto. Y nos ama infinitamente. Dio su vida por nosotros, por amor a nosotros. Testifico de ello en el nombre sagrado de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana con Ven, Sígueme. Y durante la semana con los mensajes de la Conferencia General y los mensajes de la Liaona. Shalom, hermanos. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Y gracias por escuchar. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.